con ustedes de otra cosa. Muy relevante también, porque justamente lo que ustedes están viendo en pantalla, la plata, la platita, el billete, sabemos que cada día, lamentablemente, a propósito de la inflación, vale menos. Y este país está creciendo menos, lo que puede restringir las posibilidades de que nos suban el sueldo o derechamente de quizás el día de mañana de tener algún problema, ojalá que no, como sea perder la pega. Por eso hay que cuidarla muchísimo. Sí, pero miren, el gobierno, el presidente Boric en la región de Los Ríos y en general está desplegando a todos sus ministros. Estaba el ministro Marcel recién en la radio del 13, Giorgio Jackson y otros más están explicando cuáles son las ayudas que pretende realizar el gobierno justamente a partir de marzo, y algunas van a durar bastante. De hecho, el ministro Jackson viene hoy al programa. Prepárense porque tenemos un montón de preguntas y ustedes también le van a poder hacer preguntas a él. Sí. En la pantalla tenemos desplegado cuáles van a ser las medidas a rasgos generales que plantea el gobierno. Esto es bien importante. Esta probablemente sea la más contundente desde el punto de vista de la cantidad de plata, y para el mes de marzo, que sabemos que se nos viene marzo. Doble el bono. Efectivamente, este es un bono importante, es permanente, es una ley de la República, por lo tanto el Congreso va a tener que discutir si puede duplicarlo para que usted reciba un segundo monto en marzo, y esto llegaría a los 120 mil pesos y ayudaría a 1,5 millones de familias, de hogares, lo cual es la idea más contundente. Ojo, esta es plata de la ley del presupuesto. Todo esto va a costar 2.000 millones de pesos, y el ministro Marcel ha dicho que esto es el doble de la ayuda de agosto, y para que tengamos una referencia, la gratuidad general de un año cuesta 3.000, entonces 3.000 millones de dólares, ojo, entonces estamos hablando de mucha plata, prácticamente, el dólar está prácticamente a lucas, entonces imagínense ustedes cuánta plata es mucha plata, y ellos han destacado que es importante, están haciendo un esfuerzo para ayudar a las familias. Sigamos con la siguiente medida que pretende realizar. Esto es bien innovador. Esto se llama bolsillo familiar electrónico, y esto llega a los 13.500 por carga. Es decir, si usted tiene 2 cargas, se duplica. Ojo con esto, además de lo suyo. Esta es una ayuda económica para la canasta básica familiar, más o menos, que uno compra en el mercado. Que se elimina ese bono por canasta básica familiar. Claro, el que ya existe se reemplaza por esto, pero esto es bien particular, porque no es que usted tenga 13.500 pesos para gastar de una, ojo, usted en la medida que compre, esto va a llegar a su cuenta RUT y le va a permitir pagar hasta el 20% hasta que usted, mientras lo va ocupando, llegue al tope de 13.500 pesos. Si usted no tiene plata en la cuenta RUT, no importa, va a poder ocupar esta platita igual y va a poder pagar la diferencia quizás con efectivo, en fin. Pero ese es la condición, tiene que comprar con la tarjeta RUT, con la tarjeta, tiene que comprar. porque por ahí pasa el dinero. Pero es una ayuda extra a propósito del aumento de los costos, usted sabe, de los productos que más necesitamos diariamente en el hogar. Ya, ¿y esto se va a mantener todo el año? Todo el año. Ya. Sigamos con la... y la primera, recuerden ustedes, había dicho, se tiene que discutir en el Congreso y es por el mes de marzo. Pero es un bono permanente de la... Sí, algunos decían, chuta, cada vez que subimos ese bono, la plata se queda, no es porque se supone que solo por esta vez. Veremos. Cuando se entrega un beneficio es muy difícil después retirarlo. Exactamente. Ya. Otro más, pensando en la seguridad económica, el subsidio único familiar y la asignación familiar, que es platita que le llega a las personas más vulnerables del país y que también son afectos a cargas, van a subir un 20%. De hecho, este va a llegar un poquito más de 20.000 pesos, pero todo esto va cambiando según las cargas. Entonces el ejercicio lo tiene que hacer usted. Si usted recibe este beneficio, sepa que va a subir hasta un 20%. Bien, ¿qué más? Tenemos más medidas económicas. Esta es bien interesante. Son 6.900 medicamentos, se nos fue, ahí volvió, medicamentos con rebajas. Sí. Hasta ahora las rebajas impactaban poquito menos de 3.000 medicamentos, remedios, 2.700 entiendo. Sí. Pero sube a... es bien importante, 6.900 tipos de medicamentos. Sí, porque hay que considerar que hay personas que se le va gran parte del presupuesto en medicamentos. O sea, particularmente la pensión. Sí. Lo sabemos, ¿no? Sí. Y ahí como pueden ver ustedes, son 32% más o menos. Esto varía remedio a remedio, pero el promedio justamente afecta en eso. O sea, si algo costaba 100, ahora le va a costar menos de 70. Claro. Es bastante la diferencia. Ya, y tenemos un par de medidas más. Esto tiene que ver con la alimentación escolar, que afecta ahora también a prekinder y kinder, eso está bien bueno, claro, 50.000 pesos a los beneficiados, y también a quienes están en la educación superior. La beca de alimentación va a subir en 5.000 pesos, una cuestión que reclaman bastante los estudiantes cuando se movilizan, los de la educación superior digo.
pero como ustedes pueden ver también afecta, como decía yo, estos 50.000 pesos a prekinder y kinder, que son parte de una nueva ley obligatoria hace algunos años y está bueno que también tengan un beneficio. Y por último, tenemos una gráfica más, ¿no? Extensión del IFE laboral, que para hombres llega a 100.000 pesos, para mujeres a 300.000 pesos. O sea, usted va a poder seguir postulándose, que pierde la pega, hasta un mes sin pega y encuentra pega, postule porque va a recibir plata por 3 meses. Las mujeres hasta 300.000 pesos por 3 meses, buena plata. Sí. Y el subsidio protege, que se habla poco, pero es súper importante. Porque si bien tenemos una ley de salacunas que ha ido creciendo en el tiempo, todavía existen madres que no tienen el derecho a salacuna. Y esto les permite recibir hasta 200.000 pesos si ustedes postulan, justamente porque tienen un problema a propósito de dónde dejar el hijo, quién lo puede cuidar. Es súper importante porque el país quiere que las mujeres sigan trabajando. Obvio que sí. Y por último, esta es una ayuda un poquito más técnica, pero siempre importante. 50.000 millones de crédito en el sector de construcción. Esto tiene que ver con que finalmente se pueda seguir generando construcciones importantes, que la industria se siga movilizando, porque esta industria genera mucho dinero y no solamente eso, sino puestos de trabajo. Bueno. Así que aquí también hay una ayuda particular con respecto a ese tema. Parte de esto y también vamos a conversar sobre la contingencia con nuestras invitadas. Vamos. Pasemos acá. Carla Rubilar y Natalia Piergentili. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Tanto Qué tiempo. gusto verte. Feliz año. ¿Cómo estamos? Feliz año Sí, también, todavía, Natalia. hasta el Día de los Reyes Sí, se que puede, tenga ¿no? un gran año. Además tú como ex ministra de Desarrollo Social, ¿qué te parecen estas medidas? ¿Son suficientes? ¿Se pudo haber hecho más? ¿Cómo lo ves? Uy, bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Al hueso, la primera Fuimos al hueso, al tiro, la Priscila, siempre así. A ver, primero yo creo que hay que decir de que se esperaba mucho estos anuncios. Sí. Personalmente yo hubiese esperado que los anuncios hubiesen llegado antes. Yo creo que diciembre era un mes malo. Era un mes que habría sido muy bien recibida las ayudas sociales antes. Porque además habitualmente uno le pide también la asignación familiar, la carga actualizada a diciembre. Entonces tal vez si uno hubiese como avisado que venía esta ayuda, uno hubiese hecho una campaña mejor, hubiese podido postular más gente, habría tenido la carga. Entonces hay hartas cosas que me meten ruido respecto de no haberlo hecho en diciembre, pero ya está. Llegó el anuncio y obviamente con detención, uno lo ve con mucha más... con lupa. Con lupa, digamos, como podría decir, por la experiencia y varias cosas. Yo primero creo que hay una muy buena noticia de esto, de que se duplica el monto del bono marzo. Sí. Yo creo que eso es una buena noticia. Tenemos un monto que era cercano a 58.000, un poquito más, y que ahora van a ser 2 pagos, ¿no? Sí. Pero 2 pagos en el contexto de marzo, no es que sea uno en marzo y en septiembre. Claro, no te llega en septiembre. No, Ya, eso es súper importante decirlo, son 2 pagos, uno que va a ser pagado porque ya está en la ley de presupuesto y otro cuando se apruebe, ¿no? Esta ley. Eso es una buena noticia. Homologa un poco al bono de invierno de ayuda. Acuérdense que el bono de invierno del año pasado fueron 120.000 pesos. Así que empieza como a subir el estándar de lo que estamos entregando. Donde uno empieza a tener como algunos peros. Por ejemplo, en este bolsillo electrónico me parece súper innovador. Sí. Me parece interesante, pero uno tiene muchas preguntas ahí. Primero es el cambio de nombre del bono de la canasta. Primero, para que no nos confundamos. Uno va a tener el pago de la canasta hasta abril. Una vez aprobada la ley desde mayo, uno va a tener este bono bolsillo que dice que se va a poder ocupar solo en alimentos. Sí. Yo creo que eso es bien difícil de poder hacer. Porque Tú dices tecnológicamente. operativamente, Claro. ya a mí que me tocó ver muchos mecanismos de ayudas sociales, creo que es difícil poder controlar que sea solo alimentos. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado y compro cuadernos, voy a revisar la cuenta de cada una de las compras para ver si estoy comprando solo alimentos. O champú, por ejemplo. O champú, o lo que sea. dientes. Entonces, yo creo que ahí va a haber una complicación y vamos a terminar diciendo que son ciertos locales establecidos, acreditados, en los cuales yo voy a poder pagar. Y probablemente lo que no voy a poder pagar van a ser, no sé, cigarros, alcohol, algunas cosas muy determinadas que podré controlar, pero el resto... Que de hecho se hace, la Junaep lo hace también. Por ejemplo, claro. pero eso como decir de que solo hacer Porque alimentos yo lo entiendo veo que operativamente idea, difícil. ¿ya? Solamente un paréntesis, esta idea ustedes también la tuvieron y en general Sí. los gobiernos de tratar de generar ayudas que sean solo para alimentos, pero siempre terminan no realizándose justamente por una deficiencia tecnológica, no sé, Sí, yo qué creo difícil. que hay harto avanzado y por tanto probablemente varias cosas se pueden hacer, pero tengo esa duda y tengo otra duda más. Tengo la duda de efectivamente, escuché al ministro Jackson, que entiendo que viene a tu día en un ratito más, en otro canal diciendo de que le iban a devolver la plata a las personas. Por ejemplo, si yo compraba 20.000,
y como era el 20% lo que me iban a descontar, a mí me iban a devolver 4.000. Y escuché al ministro Marcel en otro canal diciendo que no, que en cada cuenta a uno le iban a descontar ese 20%. Entonces, sí, sería súper bueno en la mañana Marcel dijo que lo pudiéramos aclarar. ¿De qué hablamos? Hablamos de una devolución como del IVA, porque es parecido, ¿no? 19, 20, una devolución del IVA. Después de un tiempo. O estamos hablando que en cada compra, hasta el tope de la plata que me van a inyectar, yo voy a tener un descuento. Sí, pero es importante aclararlo porque al ser innovador probablemente ahí es donde más surgen dudas. Exactamente. Y otras que vienen de antes, el IFE laboral, el subsidio protege, que me parece perfecto que se reconozcan como buenas políticas públicas y se continúen súper bien. Lo de los medicamentos también viene desde el año 2019 en una licitación de FONASA. Me parece increíble que aumenten más locales, más medicamentos, me parece muy bien. Son iniciativas que venían de antes, pero, y aquí viene, yo siempre trato de ser positivo, echo mucho de menos a la clase media. Pero mucho, mucho de menos a la clase media que pierde el trabajo y que qué hace. Porque ustedes saben que la clase media paga crédito hipotecario. La clase media paga colegio. La clase media paga impuestos, ¿no es cierto? Y de repente se queda sin pega. Patentes, contribuciones, etcétera. Y ahí Natalia yo creo que va a compartir conmigo. ¿Qué hace la gente de la clase media si se queda sin trabajo, si está golpeándolo el alza del costo de la vida, si efectivamente estas ayudas habitualmente llegan a quienes tienen que llegar, ¿no? Los más vulnerables. Pero cuando estamos en crisis... Ahora, ¿el IFE es para la clase media también? El IFE es laboral. Laboral. Pero porque eso tú tienes que ganar menos de 1.200.000 pesos para más o menos, son 3 sueldos mínimos. Pero cuando tú finalmente encuentras un trabajo que está muy bien, pero hemos visto que los números hablan de que estamos cayendo en el trabajo. Entonces, ¿qué hace ahí una persona de clase media? Y ahí a mí me... Sí, Natalia, ¿por qué cuesta tanto apoyar a la clase media? ¿Por qué se nos olvida siempre? Porque ya hace años, y esto viene de administraciones anteriores, pero nos olvidamos siempre de la clase media. Yo creo que uno no se olvida de la clase media. Yo creo que frente a dificultades como las que estamos enfrentando y vamos a enfrentar este 2023, se prioriza siempre efectivamente a las familias más vulnerables. Ahora hay un punto que en esto yo quiero compartir, con Carla, que tenemos que pasar de esta sobrefocalización, que está bien, o sea, tenemos que priorizar a quien lo está pasando más mal, pero tenemos que ampliar la mirada de esas familias que miraban de reojo al Estado, el Estado está allá, que es sin pega y me siento abandonado, me siento que estoy solo, que nadie me va a ayudar a remar. Entonces creo que ahí tenemos que poder ampliar un poquito las coberturas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, poder generar congelamientos de hipotecarios como se hizo para el COVID. Poder además quizás ampliar el subsidio cesantía, que es una política que ha sido muy, muy eficaz a la hora de sostener a la familia. Lo otro también tiene que ver cómo podemos acompañar en esa fragilidad a las personas, y yo las invito, y esto con Carla lo hemos conversado en otros espacios. Muchas veces la gente de clase media siente que a ellos nunca les va a tocar ninguna ayuda, entonces sienten al Estado lejos. Claro. Todas las personas ojalá pudiesen inscribirse y tener registro social de hogares. Hoy día lo mejoró bastante con la pandemia. Hoy día a lo mejor no lo necesitan. Quizás mañana sí, y tú haces un cambio de datos. Al Estado le importa saber dónde está, porque muchas veces, Priscila, lo que pasa es que uno dice ya, la gran base clase media. ¿Cuál es la carencia? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Porque no los tenemos registrados, no son parte de nuestros clientes públicos, por decirlo, no son parte de las personas que ya están en los registros porque no son los más vulnerables y a veces cuesta llegar a ellos. Entonces también la idea es saber dónde están, tenerlos catastrados y que las personas sientan que cuando van a requerir al Estado, el Estado va a poder estar. Exactamente. Mira, vamos a escuchar a las personas también porque vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría, que está con Victoria, entiendo. ¿Cómo está, Gabriel? Muy buenos días, sí, pues estamos con Victoria aquí, estábamos conversando respecto a las ayudas del gobierno, estos anuncios de ayer de parte del presidente Boric, y aquí, Victoria, comentábamos el tema de los pensionados. ¿Qué es lo que pasa con ustedes, no es cierto? Que, por ejemplo, en tu caso tú recibes la PGU, pero ningún otro beneficio. No, ningún otro beneficio, porque se supone que con eso ya estamos listos. Ahora yo le comentaba a usted que mi pensión es de 110.000 pesos más la PGU. Entonces yo tengo que vivir con eso hoy en día. Perdón, ¿y eso en total cuánto es que nos cuesta? 302.000 pesos, algo así.
Ya, y yo tengo 66 años, soy técnico en farmacia, pero ya no tengo trabajo. Tengo hartas enfermedades sobre mi cuerpo, como es lógico por la edad. Entonces, tengo que rebuscármelas de otra manera. Yo no vivo acá en Santiago, vivo en Paredones, cerca de Bucalemu. Viajo los lunes y me devuelvo los viernes. Cuido una abuelita acá que me pagan 200.000 pesos y con eso vivo. Porque con lo otro pago un arriendo de 2.50 más luz y agua. Entonces, es imposible que te alcance, es difícil. Pero hay que quedarse con eso si no tenemos otra posibilidad. Oye, Victoria, ¿y de los anuncios de ayer hay algo que recibas tú directamente? No, nada, porque es para la gente que está trabajando como ustedes, los jóvenes y los que tienen cargas familiares, ellos son los que están recibiendo. Cuando sí, yo ya no, porque soy viejita, entonces ya tengo que conformarme con lo que tengo. No diga viejita, tienen más experiencia que nosotros nomás, Victoria. No, la experiencia se adquiere durante el tiempo, pero sí, la edad avanza y el calendario corre para todos. Sí, es verdad. ¿Ya? Oye, Victoria, en este mismo sentido yo te preguntaba fuera de cámara respecto a si te gustaría también recibir algún tipo de beneficio adicional, porque hoy día tú me decías que con la PGU no alcanza. No, lamentablemente no alcanza porque si bien es cierto, todos los días están subiendo las cosas, la plata no te alcanza, de verdad que no alcanza. Es miserable las pensiones que tenemos. O sea, yo sé que hay gente que tiene menos, ¿ya? Pero de verdad es muy ingrato saber de que has trabajado toda la vida. Yo trabajo de la edad de 13 años, estudiaba hasta recibirme y sin embargo tengo una pensión mínima. Mi pensión antes eran 135.000 pesos, ahora me la bajaron. A 110 porque me dan la PGU. Me quitaron el bono por hijo porque me lo agregaron a la pensión, porque me alcanzaron a pagar 2 cuotas y de ahí no me la pagaron más. Yo fui a la AFP, pregunté y me dijeron que no, que simplemente se había sumado a la pensión y que así tenía que ser. Entonces tampoco te dan respuestas lógicas. ¿Ya? Victoria, hagamos una cosa, veamos qué es lo que nos dice el panel respecto a lo que tú nos acabas de contar para poder tener un paneo más general también de la situación. Bueno, aquí por ejemplo Natalia es un ejemplo, porque finalmente este gobierno que cuando era oposición criticó tanto que la focalización de las ayudas, finalmente también está focalizando ahora y a lo mejor fue en extremo, hay personas que quedan fuera, como en el caso de Victoria. Bueno, yo creo que el caso de Victoria es algo que no le es ajeno a nadie. O sea, yo a veces aquí cuento historias personales, pero en el fondo mis 2 padres tienen PGU y la verdad es que entre remedios y otras cosas, entre mi hermana y yo apuntalamos. Entonces, es que ese es el tema, eso finalmente es otros como familiares así es. tienen que hacerse cargo de a quienes no les alcanza y se empobrecen todos. Del 98% de los Por chilenos. eso, que imagínense que uno trabajó toda la vida, salió de la pobreza, que debe ser el caso de Victoria, se sacó la mugre, fue profesional, se jubila, no llegó el júbilo y en el fondo se empobrece a la hora de recibir su pensión. Yo creo, y se lo digo honestamente, que en esto los parlamentarios tienen una deuda. O sea, hoy día hay un proyecto de ley en el Parlamento, podemos evaluarlo, hacerle mejoras, cambiarle algo, pero sáquenlo de una la vez. reforma de pensiones. O sea, y esto yo lo digo porque yo no soy parlamentaria. Sí. Converso con mis parlamentarios, pero creo que este tema y el tema del acuerdo de seguridad es lo que la ciudadanía está esperando. Entonces yo les digo a los señores parlamentarios con mucho respeto, déjense de pelear por lo que sea y concéntrense en lo importante, seguridad y pensiones. Porque si no se enfocan en esto, que es lo importante, que es la deuda que tenemos con Victoria, con Carmen, que es mi mamá, con las familias de todos los que nos están viendo, la política va a seguir denostada y tenemos la oportunidad de devolverle al país no solo la credibilidad en la política, sino esta deuda en tema de pensiones que llevamos ya ¿cuántos años? Sí, porque además eso proyectos es van, transversal. proyectos vienen. No, y eso es transversal, es de distintos lados, porque cuesta tanto empujar el carro para el cambio de la reforma previsional. A ver, primero quiero decir varias cosas. Primero saludar a Victoria, obviamente mandarle un abrazo. No tengo la menor duda de que ella levanta este tema pensando en todas las familias que como ella lo pasan mal. Sí. Lo primero que quiero decir es que uno está viviendo un tiempo de inflación y a diferencia de lo que nosotros vivimos, nosotros entendemos al gobierno cuando dice que no le puede dar a todo el mundo. O sea, nosotros no somos de la frase y no somos de la frase de que todas las ayudas son tardías e insuficientes. Nosotros lo que presentáramos, aunque llegara al 100% del registro, era tardío e insuficiente. Pero acaba de decir que los anuncios del presidente eran tardíos.
Partimos con eso. O sea, en diciembre me hubiese gustado, pero nosotros no nos Ya. dedicamos constantemente a decir de que eran ni tardíos ni insuficientes. A mí me hubiese gastado en diciembre, lo dije, pero no hice un hecho político, no emplazamos los no, de hecho, lo evaluó parlamentarios. bastante bien por lo que alcancé a notar. Por eso. Entonces, nosotros a diferencia de eso no vamos a estar diciendo que es tardío e insuficiente, pero yo quiero dar algunos datos. Ya. Cuando habla, y probablemente hablar el ministro Jackson de la ayuda, va a decir que más o menos llega a 1,5 millones de hogares y más o Sí, menos 3 millones de personas. ¿No es sí. cierto? Esa es la información que está Sí. entregada. En el registro social de hogares, en el 40% más vulnerable de nuestro país, hay más de 4.300.000 hogares. Yo quiero entregar un dato, O porque sea, a veces 8 millones de personas. uno no logra dimensionar, porque uno dice, vamos a llegar a 3 millones de personas, qué bien, ¿no? Y está bien. Sí, pues. Pero cuando uno dice que en el 40% más vulnerable hay 4.300.000 hogares, uno se está dando cuenta cuánta gente que realmente necesita en este país, porque por algo está en ese 40% más vulnerable, se está quedando sin ayuda. Claro. Entonces, aquí uno tendría Pero que mirar... ¿cuánta plata es eso? Porque si ya estamos hablando de 2.000 millones de dólares, ¿usted cuánto quiere? 6.000 millones. No, Es que se lo pregunto sinceramente porque yo entiendo esta idea de que está todo, la crítica hacia la focalización, queremos más universalidad, pero lo que realmente necesita la clase media de este país no es que el Estado la esté ayudando con plata directa permanentemente, sino que los países crezcan, que los trabajos Vamos a sean tocar ese estables, tema. que suban los sueldos. Esa es la real ayuda para una clase media pujante que necesita cambios emergentes. Y esa es la mejor ayuda. Claro. Entonces, yo entiendo vamos a- la crítica suya. Hay mucha gente que vive afuera, sí, y que quiere ayuda, pero estamos hablando ya de una cantidad de dineral que quizás ni el Estado no tiene. A ver, pero es que hablemos las cosas como son. El año pasado hubo 7.000 millones sobre lo que era el presupuesto, de 7.000 millones de dólares sobre lo que era el presupuesto por ingresos de litio y de mayor crecimiento. O sea, tampoco es Que no hay que plata, dice. de otra forma estábamos, como se trató de instalar, sin capacidad de poder ayudar a las familias. Hay capacidad instalada, sí. Para estos momentos de crisis están estos recursos. Y yo creo de verdad de que cuando a uno le dicen que va a quedar fuera de nuevo porque no tiene carga, va a quedar de afuera de nuevo si es que Lo no que le tiene dicen a trabajo, Victoria. lo que dice Victoria duele. Yo no estoy Duele, diciendo que sí. nosotros lleguemos a un IFE universal de 3.200 millones de dólares al mes. Mensual. No podemos. No. 3.200 millones de dólares costaba un IFE universal al mes. Sí. Esto cuesta 2.000 millones desde mayo a diciembre Sí. de dólares. Sí. Yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, mire con detención. Porque el que quedó cesante, ¿qué va a pasar con él si no tiene carga? ¿Quién lo va a ayudar? Entonces, hay que ajustar más el ojo. Mi sensación es que las ayudas sociales que está entregando el gobierno ahora son las fáciles de entregar. Las que tienen un listado y una nómina conocida. Me voy a la asignación familiar, Las que ya existían, me voy a la carga le ajusté familiar. un poco la plata, eso es. El que ya existía, le ajusto un poco pero- la plata y llego a una ayuda. Pero mira, ¿cómo hubiésemos ayudado en este caso a Victoria? A ver, por ejemplo, en el caso del bono de invierno de apoyo, se dijo que se iba a llegar, obviamente, a todos los que recibían apoyo del Estado, pero también a los hogares que sin recibir apoyo del Estado tuvieran niños, personas con discapacidad y personas mayores. Incluso se dijo que con Ella eso, podría haber entrado entonces en ese... por ejemplo, Es el bono invierno. 2.700.000 personas dijeron que iban a llegar, que no les entregaban habitualmente y que iban a poder estar estando en el 60% del registro. Probablemente Victoria está en el 60% del registro. No, si tiene Entonces, Preguntémosle a Victoria. Victoria, ¿usted está dentro de ese 60% del registro social de hogares? Sí, dígame. Mira, mi amor, yo estuve en el registro social de hogares con un aporte del 40%, después me lo subieron al 65%, porque yo siempre he trabajado, yo llevo un año sin trabajar, yo quedé sin trabajo el año pasado, el 24 de diciembre, ya era supervisora de ventas de un cementerio parque. Desde ese tiempo, a mí no me dan ayuda ahora, yo fui al municipio a ver si me daban, por ejemplo, el vale de gas, no me lo dan, porque no tengo un año viviendo en el sector. No me puedo atender en el consultorio porque no tengo un año viviendo en el sector. Entonces, siempre nos van minimizando a nosotros, nos van dejando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Yo estoy operada de la columna, tengo una prótesis en la cervical, ¿ya? Tengo problemas en mis caderas que estoy esperando que pasen estos días de fiesta para poderme seguir viendo mis caderas. Tengo una artrosis terrible en la cadera derecha que camino poco, puedo estar poco de pie, Tiene que vivir pero con el sigo dolor. adelante porque no me quitan la energía. Y tengo que vivir, de verdad que tengo que vivir y tengo que vivir de forma que yo necesito, ¿ya? No puedo vivir bajo un puente porque eso es lo que me da el gobierno, no. Tengo que vivir dignamente porque me lo merezco, para eso trabajé toda mi vida. Y por suerte Toda mi tiene la vida, energía tengo todavía, 66 Victoria. años. Entonces,
tengo toda la energía del mundo, aunque tenga los dolores que tenga, aunque pase malas noches, que me despierte a las 3 de la mañana, que me tenga que sentar en la cama, hacerme ¿Sabes, friega, Victoria? no importa, pero tengo que seguir adelante porque de otra forma no tengo. Victoria, yo le quiero preguntar a usted, sinceramente, así como ciudadana común que no recibe las ayudas, que recibe esta pensión, que por supuesto Sí, sí. no le alcanza y lo obliga a seguir trabajando, y trabajando con dolor, con todos los problemas que tiene. ¿Qué le diría usted en este minuto a los políticos y particularmente a los parlamentarios que no avanzan en una reforma previsional porque finalmente eso es lo que usted necesita? Y esa sería una ayuda permanente. Mira, yo pienso que sí, que a nosotros los viejos nos tienen que mirar como a los niños. Nosotros vamos dependiendo cada día a día vamos dependiendo de alguien más, igual que un niño. Entonces es irrisorio todo lo que hacen y que te dan 13.000 o 12.400 pesos a la gente que puede recibir una carga. ¿Y nosotros qué? Yo te digo, mi bono por hijo a mí me lo agregaron a la pensión. O sea, nunca más lo recibí 2 veces y nada más. Yo tengo 3 hijos, ya viejos, y yo soy vieja. Pero tengo que depender de mí, no puedo depender de mis hijos porque no corresponde. Todavía no. Y a lo mejor nunca, porque tengo harta fortaleza. Pero sí, el gobierno, los parlamentarios, los diputados, quienes sean, no soy muy entendida en política porque no me gusta, sí deberían pensar un poquitito más en los viejos que tenemos necesidades igual que ellos. Yo no vivo con un sueldo de 2 millones, ni 3 millones, ni 5 millones, vivo con un sueldo de 300.000 pesos. ¿Ya? Porque los 200 que me gano, gasto 20.000 pesos toda la semana en ir y volver. Claro, o sea, se le va ¿con el cuánto me pasaje. quedo? ¿Con 160? Sí. Entonces, es irrisorio pensar en que a uno no lo están tomando en cuenta, de verdad. Y lo lamento, me da mucha pena porque, escucha, uno, como vuelvo a reiterar, uno ha trabajado, no es delincuente, ha trabajado. Sí, es una mujer de esfuerzo necesitamos de y que verdad ha sacado a su que hijo miren un adelante. poquitito sobre nosotros. No, Sí, claro que Victoria, sí. nosotros queremos agradecerle Oye, su Pri, testimonio. nosotros Sí, Gabriel. tenemos que entrar a despedir a la Victoria porque justamente llegó el bus. Así tiene que ir de vuelta. Así, muchas gracias. Haber sabido de Priscila, la adoro, la quiero Ay, qué porque amoroso. es un ejemplo para nosotras las mujeres. Así que muchas bendiciones Ay, muchas a todo el gracias, equipo Victoria. y todo. Así que muchas gracias y perdonen todo lo malo que pude haber dicho. No, pues si nada queríamos malo, Victoria, un escucharla, pues testimonio muy imagínese. valioso. Que sea Ojalá un muy llegara a buen su edad año con esa para energía. ustedes y todo. Gracias. Usted es un tremendo ejemplo, se pasó, que lo pase muy bien y que tenga un lindo viaje. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a tomar contacto con Javiera Acuña, porque también está en la calle, pues. Javiera, ¿con quién estás? Así es, estamos buscando testimonios de personas que también pueden llegar a sentir que las ayudas que se anunciaron por el gobierno son muy focalizadas. De hecho, yo estoy conversando aquí con Andrea. Ella es técnico en enfermería hace más de 8 años, pero me comentaba que pese a tener un empleo estable, las lucas simplemente no le alcanzan y a ella no le llega ninguna ayuda estatal. No es así, me comentaba que el año pasado recibió una ayuda y después ya no recibió ningún otro tipo de ayuda económica. Claro, así es, porque nosotros para el Estado somos clase media. Yo siempre digo media baja porque en el fondo la plata no alcanza. O sea, yo le comentaba recién a la periodista que mi sueldo es muy bajo. Yo tengo en este momento, por ejemplo, saco a pago sin mis horas extras, saco 430.000 pesos. Bueno, igual me descuentan un bono que es un préstamo que yo tengo que es como de 110.000 pesos, pero igual mi sueldo bordea los 520.000 pesos. Que no alcanza, lamentablemente no alcanza. O sea, yo pago dividendos, No, y con la gasta inflación. carísimo el agua, la luz, y nosotros no recibimos ni un beneficio. Nosotros no estamos contabilizados como los beneficios porque como nos dan bonos, los bonos trimestrales que son cada 3 meses, aparecemos como que ganamos más, pero ese bono lo dan cada 3 meses y tampoco es mucho. O sea, uno igual esa plata la ocupa como para un poco hacer un gasto extra. Claro. Hablábamos del dividendo, usted me dijo que le subió de una forma importante el dividendo y el sueldo sigue siendo el mismo. Exacto, me subió este año como 30.000 pesos, el año pasado ya me subió el dividendo. Entonces no alcanza, uno saca la cuenta solo el micro, el traslado, y fuera de lo que uno a veces también tiene que consume en el mismo trabajo, porque claro, nosotros nos dan colación, pero durante el día a veces uno se quiere tomar un café. No, va todo restringido. Yo siempre digo, yo trabajo para tomar café y... Ya está ahí, no. ¿Cómo es? Sí. Se tiene que privar de vivo todo para eso. tomar café porque con Claro. eso despierto.
además. O sea, claro, yo por ejemplo ayer hice un turno, antes de ayer hice un turno de 24 horas, ayer me fui a la Eso para casa ganar con más mis cosas plata, y anoche imagínese de lo que es noche de eso. nuevo. Entonces, claro, yo me quedo todos mis largos de 24. Claro. Siempre, porque es la única manera de Y generar un poquito más de plata. por la naturaleza de su trabajo no es que tenga fin de semana generalmente, ni mucho menos. O sea, los tiempos de descanso también son especiales, ¿no? No, claro, yo trabajo 2 días y descanso 2. Entonces tengo un fin de semana libre al mes, un sábado y un domingo. Que Por es un ejemplo, ahora gran tengo tema. libre viernes y sábado, pero trabajo domingo y lunes y así. Sí. Y es horrible porque uno está cansada. Yo ahora le comentaba, por usted? ejemplo, yo ni siquiera voy a tomar vacaciones porque Eso le iba a preguntar. si me tomo vacaciones pierdo el turno extra. Y eso significa menos plata a fin de mes. ¿Y cuánto es que esta es una cuestión brutal? Cuando las personas pueden hacer algo extra que les genere dinero, después se transforma en una necesidad que tú no puedes dejar. O sea, deja de ser extra, es permanente, pero te siguen pagando como extra. ¿Y cuánto recibe usted de extra? Pues solamente para entender las dimensiones de lo que usted hace. O en porcentaje. Porcentaje. Mira, a mí un turno mío vale como 34.000 pesos. Y hago entre 7 a 8 turnos al mes, que depende de lo que caigan en el mes. A veces caen 7, a veces caen 8. Este mes me cayeron 7. Sí, pero aquí 7 días, 7 turnos. ¿A qué por costo? 35. Imagínese tener apenas Pero 2 días libres. eso también con descuento, porque todo es imponible. Todo es imponible, exactamente. Al final del día estamos hablando de que usted no se está tomando vacaciones por algo menor a 30.000 Sí. pesos, pero usted necesita esa plata. ¿Sabe qué? Déjeme contarle algo. Usted recibe una cantidad de dinero mensual Claro. que es básicamente la que recibe la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Y los chilenos y chilenas no ganan mucho más que eso, alrededor de 500.000 pesos. Eso es lo que en Chile se paga generalmente de sueldo a chilenos y chilenas. O sea, la realidad suya Pero es la ¿sabe qué pasa? parecida Es a la que- gran mayoría. Y es que además con un Para que entendamos este país, digamos. con un costo altísimo, Claro. porque ella imagínate haciendo turnos de 24 horas, teniendo apenas algunos días libres, renunciando a sus vacaciones, porque eso es lo que está haciendo. Las vacaciones no son un regalo, las vacaciones son una necesidad Un para derecho. que las personas puedan descansar. Si eso, por supuesto, también es un derecho, pero claramente ella representa a la gran mayoría de los chilenos. Sí, absolutamente. Y sabes tú que en general hay estudios que demuestran que las Es personas... más, yo Adelante, díganos. Adelante. yo, por ejemplo, este año tengo muchas vacaciones porque me corresponde los 15 días de este año y 12 que traspasé del año pasado porque tampoco me las tomé. ¿Y sabe usted, Porque me pido días, así 2 días para agarrar... para descansar un poquito, sabe usted que la gran mayoría de las personas hoy por hoy, a raíz de que se viene un año malo y en general han sido tiempos difíciles, tiene acumulada una serie de cantidad de vacaciones, no solamente porque al tomártelas puedas perder un beneficio, sino porque las personas están pensando, si me echan, Claro, me llevo algo de plata. algo de platita. Sí. Entonces, para eso estamos usando las vacaciones, a Sí, ese nivel es estamos. una especie de cuenta de ahorro. De cuenta de ahorro, Sí, efectivamente. pero Y lo que ¿sabe le qué? genera un problema, a las empresas porque tienen que guardar esa plata y es plata que está sin moverse. Pero no solo y eso. no les permiten reinvertir, mejorar sueldos. Y hay un problema peor, O sea, que esto es repercute en sistémico. la salud mental de las personas. Y Absolutamente. sabemos que además eso ha aumentado en el último tiempo. Pero esa es la realidad, pues, Natalia, ¿se pudo haber hecho algo más? Uy, Priscila, qué difícil responderle esto, porque yo creo que esto no pasa por un tema de voluntad. A mí no me cabe la menor duda que cuando Carla era ministra, hoy día se hacen los mayores esfuerzos, porque uno puede tener diferencia y puede tener ciertos matices con la mirada que tiene el otro respecto a este tema, pero a mí no me cabe la menor duda que cualquier gobierno estira lo más que puede el presupuesto, las medidas, etcétera. A mí lo que me pasa un poco lo que dice Francesco, que es cómo trabajamos como país para dar estos beneficios hoy día, porque subió el IPC, porque subieron los alimentos, pero cómo nos preocupamos de que las personas tengan empleos de calidad, tengan empleos sostenidos en el tiempo, de mejor renta, y yo creo que eso es un esfuerzo que no se hace con subsidios, se hace con política económica. Entonces creo que tienen que barajarse en distintos planos estos temas y creo que la apuesta que tenemos que hacer es más de largo plazo, es en empleos de mejor calidad, es en subir los ingresos, porque además hoy día... Es el mejorar la promedio- educación. Chuta, Hablemos de eso. Es que tiene que ser todo integral. Imagínense. por eso. Por Además, los no lo podemos hablarlo por un ratito más, pero es que todo eso finalmente Pero por se traduce supuesto. en los sueldos que tenemos, Por en las supuesto. oportunidades que tienen las personas. Somos un país increíble, porque nos comparamos con los países más importantes del mundo, desarrollados, que tienen seguridad social realmente, que las personas que trabajaron toda la vida sí tienen una pensión digna, acá no, y por lo demás
tenemos unos precios, o sea, uno compara los supermercados de Australia, Inglaterra y son los mismos. Entonces ahí nadie entiende nada y por supuesto las familias se ven profundamente afectadas, pero las personas también sienten que nada cambia. Y sobre todo la clase media, cuando escuchamos de las ayudas, que sí lo necesitan los que menos tienen, ahí es cuando te da esa sensación de que no recibo nada. Y no es que la gente quiera las cosas gratis, no es que la gente quiera plata. La gente de mucho esfuerzo. La gente quiere salir adelante con sus propias pies, manos. No quieren que le regalen. Pero quieren que le regalen cancha esté nada, pareja. pero que cuando lo necesita sientan que el Estado apaña. Claro. Porque hay una sensación de abandono. Así es. La clase media nunca pide nada. Y lo único que pidió, y eso lo aprendimos, y lo aprendimos con sangre, sudor y lágrimas. O sea, lo único que dicen es, yo nunca pido nada, literalmente me rasco con mis propias uñas en todo, Sí. y cuando lo estoy pasando mal, quiero poder golpearle la puerta al Estado y que me responda. Sí, Entonces eso, si no he molestado en tanto Nunca. tiempo, cuando lo hago, ojalá que estén ahí. tómenme en Quería cuenta. agregar una cosita. Por favor. Sí, te escuchamos. Mire, otra de las falencias que, por ejemplo, estamos nosotros ahora como funcionarios públicos, porque a nosotros no se nos pagó el aguinaldo. ¿Cómo? No se nos ha pagado el término de conflicto. Se supone que nos iban a pagar hoy día, otros dicen el 15, otros dicen a fin de mes. ¿Qué pasa con eso? Que eso nos iban a pagar en diciembre y nosotros teníamos considerado, yo consideré comprar regalos y todo eso con esa plata. Ahora me quedé sin plata. De hecho, me tuve que mover ahí para poder tener para estos días. ¿Qué para significa? moverme. Usted nos podría... Porque Disculpe. saqué solo el sueldo. Sí. Saqué solo el sueldo. Andrea. Entonces... Disculpe que la interrumpa, pero cuando usted dice me tuve que mover ahí, Dígame. que eso es como un decirme un poco chileno, ¿no? Pero ¿qué significa realmente? ¿Tuvo que pedir plata? ¿Cómo? Porque todas las familias muchas veces ¿Quién a fin la de mes se salvó? tienen que Eso. mover, lamentablemente. Sí, tuve que pedir un pequeño préstamo para estos días. Porque yo contaba con esa plata, o sea, todos contábamos, todos mis compañeros contábamos con esa plata. Mucha gente también pidió de vacaciones porque como venían esos bonos, aprovechan de irse de vacaciones, tienen un Claro poquito que más sí. de lucas, pero no llegó. No No llegó. llegó y no ha llegado y no sabemos cuándo va a llegar. Entonces, dicen que el aguinaldo es porque, bueno, se pelean todos los años nuestros beneficios, pero el aguinaldo ese se supone que se peleó el año pasado, entonces no deberían haber, ¿por qué raro. no pagado? Sí, O se porque atrasó. ella No como lo empleada pagaron, no lo pública pagaron debió hasta el día, haberlo hasta el momento, entonces... Dame un segundo, Andrea. Sí, la verdad es que llama la atención. Yo fui a una actividad con la ministra de Salud y abajo había una protesta de funcionarios públicos de Por salud. lo mismo. Por lo mismo, porque parece que se atrasó el pago. Sí. Debió ¿Y haberse eso es pagado en común? diciembre y no lo pagaron Puede y ahora pasar. lo van a tener que pagar en enero. No sé si hubo un problema de caja, un problema operativo, pero sí hay hartas protestas de El funcionarios problema para porque no se nos Andrea paga. es que si se administrativo. endeudó, hoy por hoy, como el Banco Central está tratando de contener la inflación, ese préstamo Carísimo. está más caro. Carísimo. claro. Entonces le va a salir mucho más Pero caro ¿sabéis que a lo me da hizo la en el sensación, o me equivoco, Andrea, que tú le pediste plata prestada a algún familiar, algún amigo? ¿Y eso? ¿O no? ¿O pediste en alguna institución? Sí. No. Si alguien te salvó. No. Me conseguí con Se alguien consiguió, ya. Sí. cercano. Sí, pues. Sí. Pucha. Y eso es lo que hacen muchas Pero personas. eso, o sea, uno igual se molesta, uno le da rabia porque yo Obvio. me saco la mugre, o sea, igual con mis compañeros, nosotros tenemos, o sea, imagínate, trabajamos con los pacientes, hacemos Sí. mucha fuerza, nos vamos reventados, damos todo lo que podemos porque en el fondo uno dice el paciente no tiene la culpa, o sea, nosotros tenemos que, el paciente necesita su atención como corresponde. Entonces, yo siempre digo, yo lo doy todo, pero no Andrea. es reconocido por Sí, el Estado. no retribuido como corresponde. Porque Andrea, aquí Natalia y la Carla también han dicho algo bien real y probablemente tú también tienes la misma sensación. Tú no molestas nunca y cuando necesitas la ayuda el Estado no está. Y finalmente también yo te escucho y tienes como una sensación de abandono. ¿Es así? Sí, pues claramente, los funcionarios públicos, bueno, yo hablo porque trabajo en esto, pero sí, claro que nos sentimos abandonados. Nosotros, por ejemplo, yo le explicaba a ella que hace años que se está peleando por el código sanitario para que nos reconozca nuestro título, porque nosotros para estudiar sí nos obligan a estudiar una carrera profesional, Así es. nos cobran como una carrera profesional, Claro. pero el Ministerio de Salud nos contrata como auxiliares Claro. de enfermería.
Entonces, no nos pagan el sueldo que corresponde. Carla, no eso puede ser usted que un sabe, sueldo ¿eh? de un profesional Es sea de tal cual, 430, de 500.000 pesos. No Mira, puede ser. Carla Rubilar es más entendida en el tema y nos puede explicar Usted como por diputada qué. peleó por esta cuestión. Este tema es un tema que lleva demasiado tiempo. La verdad es que no hemos demorado, a mi juicio, demasiado en hacer justicia. ¿Pero qué nos frena? ¿Les pagamos? No tengo idea. La verdad no sé si es un tema de costo. Es un tema de que porque no queremos claramente meterle plata al la sistema. justicia dice que ellos deben tener el pago acorde a lo que estudiaron. Claro que si sí. ellos se desarrollaron, invirtieron, les cobraron esos montos para estudiar altísimo. Entonces, yo no sé por qué, por lo menos mientras yo estuve en el Congreso siempre estuvimos todos de acuerdo en avanzar en esta materia. ¿Pero dónde se entrampa? Me tinca que es un tema de costo. Sí, Es eso. administrativo. Yo creo que es financiero, pero la verdad es que es lo justo. Yo creo que en esto hay que decir, bueno, lo haremos gradual, entrarán unos pocos un año, Porque ¿cuántas seguirán el personas otro. estaremos hablando? ¿De cuántos chilenos dedicados a ¿Cuántos esta chilenos área? tendremos más o menos en este número? Quizá ella nos puede ¿Andrea? ayudar. No sé cuál está el número No, actualizado. Y lo peor que si uno quiere optar a un crédito o algo, te a uno la consideran clase media. No te lo dan. ¿Qué clase media si no...? Mire, No te lo dan. cuando O sea, son no, temas de pues, claro, plata, o sea, para algunas cosas somos clase, para los bonos somos clase media, pero para pedir un crédito para optar a alguna cosa más, somos pobres. Entonces, no sé, pues no. mira, lo más fácil Yo nunca me he cuando... considerado de clase media, la verdad. O sea, tampoco me estoy muriendo de hambre, pero tampoco soy de clase media. No, o sea, pero es la yo pelea- trabajo es la para pelea de todos para los meses, sobrevivir, la bicicleta. No para vivir. Yo no me puedo dar un gusto y decirme... Claro, decir, oye, yo este fin de semana me quiero ir a la playa. No puedo. No puede. No puedo, no me puedo dar ese lujo porque aquí una cabaña sale 45.000 pesos diarios. O sea, es más de lo que me gano en un turno Claro. de extra. Esto lo No más, puedo. lo que se debe hacer aquí es hacerlo gradual, por último. Es decir, mire, las generaciones que lograron este cambio de título entre tanto y tan año van a ingresar ahora. Estos entre tanto y uno dice en un horizonte de tanto tiempo van a ingresar tanto. Porque uno entiende que tal vez no se puede inmediatamente, pero Sí. lo Claro, que hay no que puede abordarlo, hay que pasar hacerse cargo. es que la señal sea de que da lo mismo que tú te Así esfuerces, es. que estudies más. Esa es la mala señal. Y aquí siempre hubo acuerdo, yo no sé en Y realidad. hay una discriminación por profesión también. Total. Estudio medicina y ahí nunca hay problemas. Me lo ha dicho mucha gente que trabaja en el área de salud, que en el sentido de que se sienten menos las personas porque no están tan arriba en la escala, comillas, valórica de qué tipo de carrera de la salud estudias. Y en este país se necesitan técnicos. Y nosotros nos Exactamente. miramos mal. Decimos, va a estudiar una carrera técnica casi como que Claro. es malo o que no, No, tiene capacidad intelectual. absolutamente no. Este país requiere Porque no técnicos. le alcanzó. Técnicos bien pagados, sí. po. Bien Porque pagados. Si vamos a tener unos técnicos al 3 y al 4, no estudiar nadie del técnico. Exacto. Entonces ahí tenemos una deficiencia súper grande. Ahora, pero educacional. perdón, les quiero agregar un Igual- tema. Andrea, por favor. Andrea. Mire, igual hay una cosa pero yo no entiendo. Dicen, el gobierno dice, ya, no hay plata para pagar los sueldos, no sé qué. Pero, por ejemplo, en el hospital tenemos dos empresas externas. A la empresa externa le pagan el doble de lo que vale un turno mío. Podrían ser Y esa directos. persona hace el mismo trabajo. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo El contrato hospital que se tiene, hizo. o el gobierno tiene para pagarle a una empresa externa que le pagan el doble que a mí y no tienen a nosotros para subirnos los sueldos. O sea, no sé. No entiendo cuando yo, según mis cálculos, debiera salir más barato a nosotros pagarnos un poco más que pagarle a una empresa externa. Porque si a la empresa directamente. externa, no sé, a un test le pagan 60.000 pesos, pero la empresa le paga esos 60.000 pesos, te quiere decir que a la empresa le deben pagar más de 100.000 pesos por esa persona. O sea, esa persona vale más de dos veces, Pero 4 así- veces más que yo para el claro. hospital. Entonces, ¿cómo? Sí. ¿Por qué le pagan a una empresa externa y no a nosotros en vez de a nosotros pagarnos un poco más esa plata? Sí, finalmente termina siendo un problema administrativo porque ahí es donde no se va sé quedando dónde la está el plata. cálculo ahí. Que podría ir ¿Cuál es el directamente a las beneficio? personas. Pero, No sé. pero así disminuyes tu planta, disminuyes la plata que pagas por vacaciones, disminuyes la plata que pagas si tienes que... Se saca varios despedir a- cachos. Claro, entonces es una ecuación que es injusta Sí. para Andrea en el fondo. Claro. Pero probablemente beneficia a la institución que hizo ese contrato. Y ahí está lo lamentable, porque las personas finalmente siempre van a decir que salen perdiendo. Si eso es, Claro, porque la Ganarán plata otros, se va quedando pero- con intermediarios. claro, Así uno es. pierde, dice Andrea. Y con el tema de los funcionarios públicos tenemos un problema también hace rato. Ningún gobierno se ha atrevido a enfrentarlo, modernizar el Estado. Que los grupos de interés no negocien entre ellos los aumentos y quedan los funcionarios públicos que son los buenos, quedan fuera. ¿O no, Andrea? Perdón, Natalia. Estaba pensando que cada vez que vengo a este matinal me encanta, pero salgo apaleada porque es como hay tantas cosas Pero que con hacer. cariño, yo No, son cariñosos. No Sí, apaleada en lo, conversa. no apaleada en lo se personal. tiene que sino con- asumir tantas no, responsabilidades con la porque- reflexión de, Sí. chuta, que hay cosas por hacer. hacer. Sí, eso es. Sí. O sea, no puedo estar más de acuerdo con usted respecto de que
ojalá, como en otros países, las personas primero sintieran que los mejores llegan a la administración pública, que los mejores tenemos el privilegio de servirle al país. Sí. Y creo que la alta dirección pública ha avanzado en eso, pero falta mucho todavía en algunos espacios, y ojalá el día de mañana avancemos para que existan nominaciones políticas que tienen que existir en el sentido de que el presidente o presidenta quiere colaboradores de su misma línea, pero que todo el staff hacia abajo sean personas que tienen las capacidades y las competencias para estar ahí. O sea, yo creo que nadie puede estar en contra de modernizar un Estado que además cada día se le pide que asuma más tareas. Por lo tanto, tiene que estar los mejores al servicio de sus conciudadanos. Y administrando los zapatos de las personas. Yo quiero agradecer a Andrea por haberse dado el tiempo de conversar con nosotros. Quizás viene saliendo un turno de 24 horas. Imagínate, le hemos quitado horas de sueño. Andrea, que te vaya muy bien. Te mandamos un abrazo gigante. Y de verdad, ojalá que mejoren las cosas. Porque escucharte a ti ayuda a que se pongan las pilas todos. Pues, y así mejoramos toda esta situación que finalmente tienen agobiado a tantos chilenos como tú. Gracias, Andrea. Sí, pues bueno, igual. Gracias a ustedes, buen día. Chao. Y con una sonrisa, además, pues una mujer de esfuerzo. Esto es lo que me pasa, logra, pero Priscila, cuando veo a Victoria, cuando veo a Andrea, cuando veo, no sé, gente de mi familia, de mi círculo, mis colegas profesores de la universidad, y digo, esto es Chile. El Chile de verdad, el Chile del 60% cuyos ingresos van entre 400 y 600 mil pesos. Entonces pienso en la reforma de pensiones, pienso en la mesa de seguridad y digo, ¿cómo no abocarse a lo importante? O sea, esa distancia que hay a veces entre lo que pasa en la esfera política y lo que pasa en la calle es abrumadora. Una falta de empatía. Y es casi como una ceguera. Sí. Porque no es solo, porque cuando tú lo ves, puedes empatizar, pero cuando no lo ves, ni siquiera repara en la urgencia que es. Sí. O reparamos en las cifras macro. El país crece tanto por ciento, hemos sacado a tanto porcentaje de pobreza. Sí, por cierto, y es valioso. Sí. Pero detrás de esa cifra escondemos realidades como las de Andrea, que son precarias, que ella no está en la población más vulnerable, pero que está precarizada. ¿Pero usted se lo dice a los parlamentarios de su partido al menos? Cuando se juntan, qué conversan? ¿No conversan de esto mismo? O sea, en el caso, por ejemplo, de pensiones, el último tiempo es el tema con el cual yo converso con los parlamentarios. ¿Qué diferencias tienen con el proyecto? ¿Cómo podemos mejorarlo? Claramente, pero... O sea, no digo que no, es obvio que sí, pero mi punto es ese, porque usted está diciendo acá, y lo hace con mucha fuerza, ¿no? Este llamado a los parlamentarios. Usted presenta un partido, entonces, ¿cómo presionar? ¿Cómo hacer que esto se viabilice? No lo digo desde la crítica, lo digo, ¿qué está pasando para que esta cuestión no avance? Como diríamos en jerga popular, chicotean los caracoles nomás. Claro. Chicotean los caracoles. Porque efectivamente, yo soy presidenta de un partido, pero al no ser parlamentaria, me cuesta un poco más esta vinculación. Trato de estar siempre presente con ellos y creo que ellos también. En el caso de los diputados más fácil porque hacen mucho más trabajo territorial. Y ya a la vuelta de la esquina tienen un par de indicaciones, tienen reparos, quieren mejorar. Hay una cosa de la reforma de pensiones que no les parece tan bien y proponen otra. Pero en el fondo está el sentido de urgencia y por eso yo creo que tenemos que seguir pensando y grabarnos a fuego cuáles son las dos cosas más importantes para la ciudadanía, economía y seguridad, y hacerlo carne con las herramientas que tenemos. Es que yo creo que todos tienen la intención, todos tienen la misma intención, si al final escuchar un lado u otro, todos sabemos lo que necesitamos, pero todos se entrampan en la discusión. Hay que ceder, claro. El tema de los egos. Pero mira, cuando ya hablamos de este tema de las ayudas que necesitan los chilenos y de la clase media que está bien abandonada, justo en un año que tenemos tanta inflación, se aplica un valor agregado a los productos que en el fondo es el impuesto a servicios que antes no lo tenían, que estaban exentos. Y era un buen momento. ¿Cómo lo ves, Carla? A ver, si ustedes me permiten un segundo, porque ustedes mismos decían ¿qué podríamos haber hecho más? Y yo se lo van a preguntar probablemente al ministro Jackson. Yo creo que hay algunas cosas, insisto, sin pensar en un IFE universal ni nada, ciertas cosas que se pueden hacer. Ya. Primero, yo llevaría la PGU 250.000 ya. No esperemos al término del mandato del presidente Boric, porque solo por inflación, sin hacer nada, sin modificar ninguna ley, vamos a llegar a 250.000. ¿Pero de dónde sacamos la plata?
Podemos hacer una reforma tributaria pequeña de evasión y elusión que permita dar es como 0,8 del PIB lo que cuesta llevarla a 250.000. Entonces yo creo que hay votos para eso. Fiscalizar más. Yo la llevaría a 250.000 de todas maneras, hagámoslo ya. Eso sería lo primero que haría. Segundo, yo entregaría los 120.000, este bono marzo, también a los hogares que no tienen asignación familiar o subsidio único familiar, pero tienen niños. Y se lo entregaría también a quienes tienen personas mayores o personas con discapacidad, lo que hicieron con el bono apoyo invierno. Y aumentaría el universo. O sea, con eso llegaríamos claramente a clase media y podríamos estar aportando al menos los que tienen dependientes, ¿no? Tienen lo que se llama, suena feo, pero son cargas, porque son personas que requieren Dependen más gasto. Sí. ¿Qué otra cosa haría? Crearía bonos para emprendedores, porque lo que ustedes planteaban es súper cierto, el bono FOSI para emprendedores es un monto pequeñito al año. Pero hay capital semilla, o sea, hay pero otros poquito, fondos. saben que son 30.000 al año y la verdad es que la cantidad de gente que postula para tener este primer impulso es mucho más. Nosotros deberíamos decir, ¿sabe qué? En vez de pensar cómo le damos bonos todos los meses, tal vez démosle un empujón para que salga adelante, porque de verdad que tenemos mucho emprendimiento en este país que necesita ayuda. Sí. Yo también haría eso, y creo que son cosas que se pueden hacer ya. Yo le diría al ministro Jackson, ojo, hay cosas que se pueden hacer más, se puede aportar, y aquí son cosas concretas que tampoco disparan el presupuesto. Seguramente va a tener una respuesta para eso. Ahora, está Corfo, está Cercotec, que es de Corfo, en fin. Alta cosa donde ¿ya no? No, nunca ha sido. ¿No? Apuntan a públicos distintos, además. Sí, pues son montos de desarrollo de los emprendedores más altos. El Corfo es como más top. Bueno, pero hay concursos. Sí, al punto que iba yo, al margen si era o no era, es que hay donde poder mejorar. O sea, el Estado tiene. Lo que pasa es que siempre nos entrampamos en la cantidad. Y ojo, además hay una política que se ha mantenido que es muy interesante. En todas, o en la gran mayoría de las comunas del país, existen los centros de desarrollo de negocios. Son lugares donde uno puede acercarse para recibir asesoramiento desde, tengo una idea de hacer un emprendimiento desde tortas, hasta otro tipo de emprendimiento, educación financiera, intermediación para recibir préstamos, apoyo del Estado. Busque su centro de desarrollo de negocio en su comuna y acuda. Es un servicio profesionalísimo. Muchas veces es un tema de información y gratuito. Más que de ayuda. Así es. Pero volviendo al tema del IVA, que esto es una cuestión bien relevante, porque teníamos personas que nos decían, con la pensión que tengo no me alcanza. Y entonces el gobierno ha planteado, y esto viene del anterior y con este gobierno, de que justamente no solamente la reforma tributaria, sino el tema particular del IVA a los servicios es plata que necesitamos como país. ¿Para qué? Para mejorar justamente las pensiones de chilenos y chilenas. Pero, ya que estábamos hablando también de la clase media, este cambio justamente ¿a quién afecta? A la clase media. Porque ayer revisábamos una serie de servicios que ahora van a tener que pagar IVA, y pensábamos en las clínicas veterinarias, veíamos en la administración de los edificios, que finalmente se va a traducir en un aumento de los gastos comunes, en fin. Entonces, ahí hay un desajuste, porque obviamente todos queremos que mejoren las pensiones y la plata no sale del suelo de cualquier parte, pero le metemos mano al bolsillo de, en este caso creo yo, particularmente la clase media, o sea, es evidente. Entonces, Natalia, ¿cómo explicamos esa balanza que es compleja? Bueno, diciendo en primer lugar que creo que hay cosas que son de toda justicia hacer, como cómo rebarajamos la justicia tributaria, pero creo que quizás no era el momento de implementarlo. Es importante darnos cuenta que estamos con una reforma tributaria hoy día en el Congreso, que además con esa reforma se va a financiar lo que es la PGU de la reforma de pensiones, o sea, los 250.000 garantizados, que se está trabajando... Se aprobó en la Cámara, pasó al Senado. Claro, que se está además trabajando en el proyecto Royalty Minero, de modo de poder hacer compensación territorial. Entonces, creo que inteligentemente se arma una arquitectura que propende a cierta estabilidad tanto para recursos para los territorios como para las pensiones. Y creo que en el momento en que estamos, yo tengo la suerte de no ser ni el presidente de la República, ni la ministra de Hacienda, ni nada de eso, pero creo que quizás podría haberse evaluado el retrasar el ingreso de esta medida en la coyuntura en que estamos, los servicios que aborda, en fin. No, le afecta hasta a los centros de madre, porque finalmente, claro, se encareció la vida, y esto, por supuesto, también golpea el bolsillo. Por una parte hay ayuda y por otra parte, en medio de la inflación, está este aumento de impuestos. A ver,
varias cosas, y hay que ser bien justo. Esta modificación se aprobó al término del mandato anterior. Sí. Así es. Se hizo para financiar la pensión garantizada universal. Exacto. Y a este gobierno le tocó implementarlo. Sin lugar a dudas, no se dio una discusión, creo yo, y eso también todos ¿Se los pudo haber gremios. postergado? Es que yo creo que sí. Pero también es cierto de que esta discusión se vino como bien encima, como bien chileno. Como que les tocó nomás. Cuando venía, como que recién, hoy parece que no reaccionó, es tan tenemos que bueno. implementar esto, Tenemos que claro. implementarlo y tal vez no se levantaron las alertas de que las condiciones económicas todavía no eran las más aptas para poder implementar un cambio de impuestos como de este tipo. Ahora, el debate es mucho más de fondo, y en la reforma tributaria yo creo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en cuál es el pacto tributario que Así queremos tener es. en este país. Así es. Porque ¿sabes lo que pasa? Yo aquí me hago cargo. Nosotros somos de los que creemos que la mejor justicia es la que se hace a través de los impuestos generales. Porque los que tienen más pagan más. Y aquí se pone toda la discusión del 6%, de la reforma previsional, etcétera, ¿no? Nosotros decimos el 6% un impuesto al trabajo, sobre la clase media. Pero también decimos, entonces, aumentemos las pensiones a través de impuestos generales. Pero si nunca vamos a aumentar los impuestos, nunca vamos a tener recursos para nada. Entonces, Claro. hay que ser capaces de decir cómo vamos a hacer una reforma tributaria de verdad, un pacto tributario de verdad que permita financiar estos Claro. derechos sociales. Tampoco es el perro del hortelano, pues que no come Así ni deja es, comer, claro. no nos gusta el 6%, tampoco nos gustan los impuestos. No Sí. puede ser eso. No puede. ¿Ya? Entonces, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿Es estos impuestos a las clínicas veterinarias, a las clínicas dentales, a los centros deportivos, etcétera, los gimnasios, los impuestos que tenemos que pagar, o son otros? Yo dije en este mismo canal cuando era ministra que creía que había que hacer un esfuerzo en el royalty. No fue muy bien recibido en ese momento como ministra, y fíjese que ahora parece que sí vamos a sacar un pequeño impuesto del royalty, que no puede ser el que se había pensado en ese momento, que era un impuesto Básicamente que las descomunal. mineras paguen más por sacar el cobre. Claro, Los pero mineros. no que esa podía- plata se vaya donde se produce la faena para que además... quede en la región, sí. Exactamente. Pero no podía ser ese impuesto descomunal que se estaba pensando, porque si uno hace ese impuesto descomunal, las Pierde inversiones se van. competitividad, claro. Y si las Había inversiones que se buscar van, un equilibrio. entonces no tenemos Pero plata es que nos tampoco. demoramos como 8 años Pero en alcanzar tenemos que ponernos esa de acuerdo ecuación. en el pacto tributario. Y aquí yo creo que hay que ser capaces de ver cuáles son los impuestos más efectivos. ¿Dónde realmente le apretamos a los que tienen más y no le estamos apretando a la clase media otra vez? Sí, que es exactamente. la que paga todo. Pero además, Carla, tú decías algo súper relevante, que es pacto tributario, porque nosotros a veces en esta cosa como caricaturesca se suele decir, esto es como Robin Hood, le voy a sacar a ellos los malos para hacer políticas públicas. Ni los empresarios son malos, ni solo los necesitamos para el tema impositivo. La idea es de hablar de pacto, es que quienes generan riqueza en el país, que son los empresarios grandes, pequeños Sí, y generan chicos, empleo. se sientan parte del desafío de tener paz social. Y en ese contexto no es solo páseme más impuestos porque usted tiene, digamos, el privilegio de tener más recursos. Es cómo entendemos la estructura de los negocios, cómo conversamos más Sí. con los Y después empresarios. que el Estado gaste bien